Buenas noches, buenas noches. Que el Señor los bendiga. ¿Cómo están? Aquí nuevamente desde Pittsburgh. Buenas noches. Bueno, hoy seguimos con nuestro tema de las profecías bíblicas y hoy vamos a estar hablando acerca de la gran tribulación. El miércoles pasado estuvimos hablando acerca del rapto, de lo que significa, ¿verdad? La venida del Señor y el rapto del Señor por su iglesia y del Señor con su iglesia. Y hoy vamos a seguir el tema, pero con la gran tribulación. Habíamos dicho que después de hoy vamos a tener uno más, pero para hacerle justicia a este tema, vamos a hacerlo bien y vamos a dividir el tema de la gran tribulación en dos. Hoy vamos a dar un poco de fundamento en cuanto a la gran tribulación y luego vamos a unir la otra parte junto con el milenio, y luego la otra parte va a ser la consumación de todas las cosas, la restauración de todas las cosas. Así es que estoy bien emocionada por este tema. Hablando aquí contigo hoy, dije, wow, la verdad que uno lee las escrituras y a veces uno no entiende bien cómo interpretarla. Y yo sé que el Señor nos va a ayudar en esta noche a que nosotros podamos entender y que los ojos de nuestro entendimiento sean iluminados en esta noche. Amén. Amén. Así que vamos a empezar con una oración. Señor Jesús, te damos gracias por esta oportunidad hermosa que tú nos das, Señor, de juntarnos nuevamente por este medio, Señor, para sentarnos a oír tu palabra, Señor. Padre, y qué tema tan importante para nosotros entender, oh Señor, lo que viene después de tu venida, Señor. Y cuánto, qué privilegio y qué honor, Señor, que tú nos has dejado en tu palabra, oh Señor, escrito para que nosotros podamos ver y que nada nos tome por sorpresa, Señor. Y ahora te pedimos, Espíritu Santo de Dios, tú que escribiste las escrituras, tú que inspiraste las escrituras, que tú, Señor, ahora abras nuestro entendimiento y nuestro corazón para recibir tu palabra. Usa a tu siervo en esta noche poderosamente. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Apóstol. Gloria a Dios. Una de las cosas muy importantes en la interpretación bíblica, pastores, que nosotros tenemos que entender que el mejor manual para poder entender la misma Biblia es la misma Biblia. Uh-huh. O sea, nosotros decimos que la palabra de Dios es infalible. Es infalible porque los que escribieron siendo inspirados del Espíritu Santo. Y una de las grandes verdades de las Sagradas Escrituras es que los profetas hablaron en diferentes tiempos, diferentes edades, con años de diferencia uno con el otro. Sin embargo, Dios le dio a cada uno su revelación, y la revelación eran para complementar lo que el otro decía. Uh-huh. Es decir, que nosotros no podemos tratar de inventar y hacer algo nuevo cuando la misma escritura nos va a decir a nosotros lo que ella quiere decir. Uh-huh. Hay una porción que yo he mencionado muchas veces y la sigo mencionando, de Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Dios, pero a nosotros las reveladas, para nosotros y para nuestros hijos, para que sigamos de aquí en adelante. Entonces la palabra de Dios, ella misma nos dice a nosotros lo que va a acontecer. Yo mencioné la Deuteronomio 29. Y lo que Dios nos revela es porque Dios no ha querido revelarlo. Y entonces es muy importante eso. Por ejemplo, la Biblia enseña y el Señor dijo, yo me voy, pero yo regreso. Pero de la hora y del día nadie sabe, sino mi Padre que está en los cielos.
Y muchas son las personas que han tratado de decir, el Señor viene tal día, en tal fecha, y han puesto fecha y han puesto esto. Entonces han tenido que retratarse y decir, no, no vino por esta circunstancia o aquella circunstancia, porque lo que Dios nos revela, Él no quiere revelarlo y hay una razón por la cual Él no quiere. Entonces, cuando nosotros hablamos de la tribulación, lo que primero uno tiene que preguntarse es, ¿qué significa la gran tribulación? El término tribulación significa presión, como cuando uno, el término griego y hebreo es presión, que uno toma una cosa y la presiona para provocar algo. Entonces, el propósito de la tribulación es que Dios quiere mover a la humanidad a una presión tal, o que lo reciba o que lo rechace. En otra palabra, es un tiempo que se va a mostrar el amor hacia Dios por parte de un grupo, pero también el odio y el rechazo hacia Dios por otro grupo. Porque de esa manera nadie podrá decir que el Señor no me dio la oportunidad, sino que Dios le va a dar la oportunidad a todo el mundo. Cuando el Señor Jesucristo habló en Mateo 24 sobre la tribulación, Él dijo que en aquellos días, versículo 9 dice, a ustedes los van a entregar, los van a matar y van a ser aborrecidos por toda la gente por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberte multiplicado, dice el verso 12, la maldad, el amor de muchos se enfriará. Entonces, el periodo de tribulación es un tiempo que el Señor dijo, va a ser un tiempo de persecución contra todos aquellos que dicen que aman a Dios. Segundo, va a ser un tiempo en que la gente se van a aborrecer unos a otros. Va a ser un tiempo en que muchos van a tropezar porque se van a levantar falsos profetas y falsa doctrina y van a engañar a muchos. Pero será un tiempo también que la maldad será tan grande que el Señor dijo en el verso 12, por multiplicarse la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Puedo hacerte una pregunta, porque cuando uno lee este pasaje, muchas veces uno lo aplica como que es para este tiempo, en el sentido de que uno dice, bueno, van a, tú sabes, a levantarse muchos falsos profetas, van a engañar a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Muchas veces en mi vida yo he oído ese pasaje aplicarse como a los tiempos antes del fin, pero aquí está hablando de la gran tribulación. Sí, el Señor está hablando de la gran tribulación porque aunque nosotros hoy en día estamos viendo guerras, rumores de guerra, maldad, pero en el periodo de tribulación será una cosa tan espantosa y tan grande que habrán todo tipo de falsos profetas. Porque como dijimos la semana pasada, si el Señor se lleva lo que impedía, que es la iglesia, y el Espíritu Santo va a estar moviéndose alrededor de las personas, la oposición a la maldad no estará presente como la iglesia que es la sal y la luz de la tierra. Pero el Señor, hablando sobre ese tiempo de la tribulación, dice en el versículo 38 del capítulo 24, porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en casamiento hasta el día que entró Noé en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y los llevó a todos. Así también será la venida del Hijo del Hombre. Note que el Señor está hablando de su venida. Entonces, como está hablando de su venida, es la venida de la manifestación pública.
Y esa venida de O manifestación, sea que no es el rapto. que no es el rapto, sino es la manifestación pública donde todo el mundo le va a ver. Eso es muy importante. Y entonces dice que serán como los días de Noé. Ahora, la pregunta sería, ¿y cómo eran los días de Noé? Porque si el Señor hizo énfasis en los días de Noé, tenemos que ir al libro de Génesis. Y yo tengo aquí una nota del libro de Génesis, antes del diluvio, del capítulo 6, y dice, dijo Jehová, no va a contender, yo no voy a pelear, mi espíritu no va a pelear más con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, más serán sus días 120 años. Dios le tuvo que poner en el tiempo de Noé una fecha, diciéndole, le voy a dar 120 años para que se arrepientan. Y ese tiempo tuvo Noé predicando, tuvieron los profetas no predicando, para que la gente volviera a Dios, pero no hicieron caso. Y entonces Dios dice Génesis 6 al 5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo destino, todo pensamiento, el corazón de ellos era de continuo hacia el mal. Entonces eso significa que si nosotros vamos a estar cerca del día que va a ser como Noé, nosotros todavía no hemos visto nada. Ay, 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 no me diga. No hemos visto nada con relación a la depravación humana. Wow. Nosotros estamos viviendo, pastor, en un tiempo en que el hombre se está colocando en lugar de Dios. Está clonando, queriendo clonar, lo está haciendo con los animales, está introduciendo virus que puedan destruir la humanidad. El hombre está conspirando en el poder para exterminar la raza humana porque dicen que hay demasiadas personas en el mundo. El aborto ha crecido de una manera increíble. La maldad está incrementándose de una manera que estamos llegando a los tiempos de Noé, que todo pensamiento del corazón del hombre es hacia el mal. Si uno va al nivel político, no hay políticos serios. Sí, señor. Si entramos a la política, nosotros vamos a encontrar que no hay partido que vaya a resolver los problemas de la humanidad, porque cada partido solamente piensa en sí mismo y piensa cómo resolver su propio problema. Entonces, y dice el verso 11 del capítulo 6, y se corrompió la tierra delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Entonces, era un tiempo de violencia y nosotros estamos viendo lo que está pasando hoy en día. Hay violencia en el Medio Oriente, hay violencia aquí en la nación, hay persecución, hay muerte, hay robo, hay secuestro, hay tráfico de niños, hay tráfico de órganos. Nosotros estamos viviendo en un tiempo de la depravación humana. La gente no tiene sentido propiamente lo que está pasando. Entonces, el Señor dijo, como los días de Noé. Entonces, nosotros estamos llegando a esa etapa de los días de Noé y entonces Dios tuvo que decirle a Noé, yo voy a destruir la tierra. Y le dijo a Noé, yo quiero que tú te hagas un arca y yo voy a mandar un diluvio a que destruya la tierra. Las personas, cuando uno lee esa porción, uno dice, Dios fue injusto. Con Noé. No, con los hombres. Con los hombres. Digo, fue injusto. Uno diría, ¿por qué razón tiene que quitar toda la generación que había en ese entonces? Porque Dios lo que quería era, a través de un hombre justo, que era Noé, comenzar una nueva generación en que fuera la generación que fuera a poblar la tierra y entonces iba a ser una generación diferente. Y se multiplicaron y comenzaron a multiplicarse y los hijos de Noé llenaron la tierra y comenzó la rebelión. Y el hombre ha seguido creciendo y el pecado todavía sigue creciendo. Ahora, el apóstol Pablo habla que la venida del Señor a reinar no va a suceder, según nosotros vimos en 2 Tesalonicenses capítulo 2,
que nadie nos engañe, dice Tesalonicenses 2:3, porque no se va a manifestar, no va a venir el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose igual a Dios. ¿Qué significa la apostasía? ¿Qué es la apostasía? La apostasía es el tiempo de alejarse de la verdad. Y va a llegar el momento cuando la gente lo único que va a oír va a ser fábula. Que la gente no va a oír la sana doctrina, la sana enseñanza. Todo va a ser lo contrario. Y apostasía no tiene que ver también como con la fusión de las religiones. También todo eso va a tener que ver cuando por ejemplo, hoy en día hay un gran movimiento en medio de las religiones que dice no existe el infierno, pero sí existe Satanás. Entonces hay un movimiento que se levanta y dice Satanás existe, pero el infierno no. Y eso uno lo puede notar porque el Papa Francisco de la Iglesia Católica, tengo que mencionarlo porque es muy importante eso, que es un líder de miles de personas y millones de personas, dice eso, el infierno no existe. Satanás sí existe. En lugar de infierno lo que hay es un purgatorio donde la gente va a purgar su pecado y va a ser liberado, pero no va a haber tal cosa. Pero si tú sacas el infierno, está negando todo lo que dijo el Señor Jesucristo con relación a la muerte eterna y al infierno. Eso es una gran apostasía. Entonces, ¿qué piensas tú que es el motivo de qué función en el contexto de las profecías tiene la gran tribulación? Esa es la otra pregunta. ¿Cuál es el propósito de la gran tribulación? 3 cosas se persigue. Número 1, Dios quiere restaurar a Israel. Número 2, Dios quiere juzgar a las naciones y restaurar. El tercero es establecer el milenio. 3 cosas básicas. Restaurar a Israel. Número 2, hacer juicio sobre las naciones. Y número 3, establecer el milenio. Con relación a la restauración de Israel, hay una profecía muy interesante que dijo Daniel. Recuerden que Daniel escribió 536 años antes del Señor. Y él dijo en el capítulo 12, en el verso 1, y en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe, que está de parte de los hijos de su pueblo. Y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo hasta entonces, que es gran tribulación. Pero en aquel tiempo será liberado su pueblo, todo lo que se hayan escrito en el libro. En otras palabras, Dios tiene un plan de restauración con Israel, porque ellos rechazaron a su Mesías. Pero el Mesías que ellos esperaban es el Mesías que ellos van a ver. Pero eso va a costar mucho, porque ellos se van a convertir en los defensores del Mesías. Porque aunque el Señor se llevará a la iglesia, pero la tierra van a seguir con testimonio aquí con el propósito de extender el evangelio ahora de reino, no de la gracia, sino de reino. La segunda cosa, tiene que juzgar la maldad de las naciones. Santiago escribió en su capítulo 5 diciendo, vamos ahora ricos, llorad y gritad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros.
y devorará del todo vuestra carne como fuego. Habéis acumulado tesoro para los posteros tiempos. Y añade el verso 4. He aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestra tierra, la cual por el engaño no le ha sido pagado por vosotros. Y los clamores de los que habían cegado han entrado al oído del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite, dice el verso 5, sobre la tierra y haber engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo y él no hace resistencia. Por tanto, dice Santiago, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia, afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Si hay algo que va a hacer el Señor durante el periodo de tribulación, es que se va a cobrar el abuso que los poderosos han hecho sobre los pobres. Y va a venir juicio sobre ellos. Y las naciones van a recibir el pago. Entonces, luego viene el milenio, que el Señor va a establecer el milenio. Y aquí entramos nosotros ahora al área tremenda que es antes del milenio, ¿por qué es necesario que haya tribulación? Daniel escribió. Perdón, explica qué es el milenio, porque hay mucha gente que a lo mejor ni ha oído nunca ese tema. ¿Qué es el milenio? El milenio es un reino de paz, profetizado desde hace años por los profetas en Isaías capítulo 2, que dice que va a haber un gobierno de paz a todas las naciones. Por ejemplo, las Naciones Unidas se han creado con un propósito, con el propósito de unir las naciones y traer paz a las naciones, pero no han podido. El Señor Jesucristo no va a juzgar al mundo a la condenación sin antes establecer lo que se llama el reino de paz para todo el mundo, que la Biblia le llama el milenio. Solamente... Y milenio viene de 1000, ¿no? De 1000 años. El único libro que habla de milenio en sentido general es Apocalipsis. Pero los demás profetas hablan ya que nosotros vimos el reino, y vamos a ver más adelante en la próxima conferencia, que es el gobierno de paz que va a venir sobre todas las naciones, donde no va a haber más guerra, donde las armas de la guerra se van a convertir en reja de arado, como le llaman. En instrumento. En instrumento. Para labrar la tierra. Sí, para labrar la tierra. En otra palabra, va a ser un gobierno de paz, donde va a haber el equilibrio económico, donde los recursos van a llegar verdaderamente a las naciones, y eso, quien lo va a establecer, va a ser el Señor Jesucristo. Entonces, Daniel dio una claridad con relación a esto. Y él estaba indagando sobre los 70 años, cuando él leyó que se iban a cumplir los 70 años que había hablado Jeremías, que el pueblo tenía que regresar. Él estaba pensando, ¿cuándo será y cómo va a ser? Y en Daniel capítulo 9, el versículo 24, el ángel Gabriel vino y le dijo, 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre la santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer justicia perpetua y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. En esta introducción, Daniel recibe cuál era el plan de Dios. El plan de Dios es que Dios le había determinado que en 70 semanas Dios iba a hacer varias cosas.
Pero eran semanas en sentido literal. Eran cada semana representan un año. O sea, una semana representaba 7 años. Porque en Israel Dios utilizó mucho la expresión en Levítico, donde representaba un año. Hablaba del jubileo, 49 años. Siempre hablaba el 7, juntándolo. Entonces, en este caso, es como en alguna ocasión la Biblia dice que para el Señor 1000 años es como un día. En sentido, pero es una forma que en el caso de Daniel le dijo, van a ser 70 años. Le dijo, van a ser 70 semanas. O sea, semanas de años. Que cuando uno lo multiplica, estamos hablando que iban a ser 490 años. Entonces, Dios le dijo, mira, Daniel, yo voy a poner 490 años. Eso me recuerda a mí cuando Dios le dijo a Noé. Dios le dijo a Noé, y serán sus días 120 años. Le puso una fecha y le dijo, yo le voy a dar 120 años para que ellos recapaciten y se arrepientan. Y comience y levante un arca para que la gente se salve. Entonces Dios le ha dicho, el tiempo que yo le voy a dar a Israel y le voy a dar a la humanidad van a ser 70 semanas. Entonces uno dice, bueno, 70 semanas. Entonces Dios establece en estas 70 semanas que está hablando de 490 años. Entonces uno se pregunta, pero en 490 años Dios iba a restablecer todo, pero Dios le dice a Daniel lo que iba a hacer. Dice, yo voy a terminar la prevaricación, o sea, no va a haber más pecado. Voy a poner fin al pecado. Voy a quitar la iniquidad. Voy a traer la justicia perpetua. Por eso es que, como tú me decías, va a haber el final, un nuevo orden final, nueva tierra y cielo nuevo, donde mora la justicia, perdurable para siempre. Y voy a sellar la visión y la profecía, no más. No más profecía, no más visión, porque se va a terminar todo y yo voy a ungir al Santo de los Santos, al Señor Jesucristo como Rey sobre toda la tierra. Dios le estableció el tiempo y le dijo la condición. Ahora, cuando uno va a las 70 semanas de Daniel, vamos a dar un vistazo a esta 70 semanas porque es demasiado interesante. Sí, muy importante. Porque en estas 70 semanas, como yo le dije, cuando uno la multiplica son 490 años. Y dice el versículo 27, antes del 27 de las 70 semanas, es importante que veamos la referencia que Daniel recibe en cuanto a la semana. Dice el verso 24, 70 semanas están determinadas sobre su pueblo y sobre su santa autoridad para terminar la prevaricación. Y el verso 25 dice, sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrán 7 semanas y 62 semanas. O sea, Dios le dijo, de esas 70 semanas se la voy a dividir en 2. 7 más 62. Voy a repetirla de nuevo. Dice, desde la salida de Jerusalén para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías habrá 7 semanas y 62 semanas. Y después de las 62 semanas se le iba a quitar la vida al Mesías, mas no por sí. En otras palabras le está diciendo, son 7 semanas. Pero cuando termine la semana 69, se le va a quitar la vida al Mesías. Ahora vamos a hacer numeritos. Exacto. Para uno entender. La primera 7 semanas
dice que era desde el tiempo de la salida para restaurar el templo. ¿Cuándo comenzó esa semana? La orden comenzó en el año 445 de Antajerjes, cuando Antajerjes le dio a Nehemías y le dijo, te mando para que vaya a restaurar los muros en Jerusalén y restaurar a Jerusalén. Ahí comenzó. Ahí empezó a correr el reloj. Ahí comenzó a correr el reloj de las 7 semanas. Ahí duraron. Nosotros vemos que entonces Jeremías terminó ese periodo y cumplió con las 70, con las 7 semanas en el reloj de Dios. Pero el verso 26 dice que después iban a pasar 62 semanas, que eran 34 años. En otras palabras, que estábamos hablando que ya en total teníamos 69 semanas, pero faltaba una semana. Al final de la semana 69 es que se le quita la vida al Mesías. Pero lo interesante es... Perdón, o sea que desde la orden que se le dio a Nehemías de la reconstrucción y de la restauración del templo y la ciudad, ahí empezó a correr. Y entre el tiempo que el Señor Jesús murió, ahí se cumplen las 69 semanas. Ok, so 7 más 62, 69. Pero entonces, o sea que entre la salida, la orden de la salida y el tiempo del Señor, ese tiempo, o sea, ¿cómo digo? Ahí pasan 483 años. Ok, o sea, antes del Señor Jesús, sí, de la muerte de él. Okay. Sí, y la muerte del Señor Jesucristo fue en el año 30. Entonces, si uno calcula el 445 que salió la orden y los 30 años con el ministerio del Señor y todo, hace el 483 años. Entonces queda una semana. Y es ahí cuando Dios le dice a Daniel, en el versículo 27 del capítulo 9, y por la otra semana confirmará el pacto con muchos. Y a la mitad de la semana se hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Ahora, Dios le está diciendo a Daniel, en esta última semana, la 70, es que va a venir la manifestación del anticristo. Vuelvo a repetirlo, es muy importante esto, porque de acuerdo al verso que Dios le dice, por la otra semana se va a confirmar el pacto con muchos. O sea que va a haber un tiempo, que va a haber un gobierno mundial, que es lo que nosotros le llamamos el anticristo, el nuevo orden mundial, que va a hacer la paz con Israel. Y luego que haga la paz con Israel y se haga la paz en el Medio Oriente con todas las naciones, a la mitad de la semana se va a romper el pacto. ¿Qué tiempo representa eso en un calendario? 3 años y medio. Porque como estamos hablando que una semana son 7 años, entonces estamos hablando de 3 años y medio. Por tanto, eso significa que el periodo que va a haber de esas 70 semanas es un periodo de 7 años, pero a la mitad se rompe el pacto y luego la otra mitad va a ser de desolación para Israel. En otras palabras, que la gran... Perdón, entonces cuando tú dices que se rompe el pacto, es el pacto de amistad
Eso es. que el anticristo va a ser Eso es. con Israel. Eso es. Porque entonces todo el mundo ha tratado de arreglar el problema del Medio Oriente con Israel y no ha podido. Entonces, cuando se levanta el nuevo orden mundial y aparezca el anticristo, como dice el libro que vimos nosotros en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, se va a levantar el anticristo que va a venir ofreciendo la paz, ofreciendo la garantía. E Israel va a hacer su pacto, porque con ese pacto se le va a garantizar que reconstruya su templo que ellos han querido hacer por tantos años. Y ellos van a reedificar su templo. Entonces, cuando ellos reedifiquen su templo, ahí es que se rompe a la mitad de la semana el pacto. Y ese hombre de perdición que la Biblia llama el anticristo, se va a querer sentar en el templo de Dios queriéndose hacer igual a Dios. Pero para que eso sea posible, va a ser necesario que haya un templo. Sí. Porque ya el templo de Jerusalén fue destruido en el año 70. Entonces, la palabra de Dios enseña en esas 70 semanas que esa semana va a ser propiamente la semana de la tribulación. Ahora, la pregunta que debe surgir, pastor, en esto, ¿y por qué ha habido un intervalo tan grande entre cuando mataron al Señor, Sí. que se cumplió la semana 69, y todavía nosotros estamos esperando el cumplimiento de la semana 70, que es los 7 años? Hay una razón. Han pasado casi 2000 años y todavía esa semana nosotros no sabemos cuándo se va a iniciar. Pero una cosa Pedro dice, segunda de Pedro, capítulo 3, dice, verso 3, sabiendo esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando su propia concupiscencia, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen, así como desde el principio de la creación. Y Pedro añade en el verso 8, más, oh amado, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Es decir, que aunque para nosotros han pasado 2000 años, para Dios en su calendario, Dios es eterno. Representan 2 días. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tiene por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces la pregunta, ¿por qué no ha llegado el Señor? ¿Por qué no ha comenzado las 70 semanas? Por causa, mi amado amigo que está oyendo, a que tú vengas, Señor, y Dios te está dando la oportunidad. ¿Y por qué también no ha comenzado la semana 70? Porque Dios le está permitiendo a la iglesia a que en este periodo de gracia alcance al mayor número de personas que sean salvas antes que llegue el momento difícil. Pero la otra porción clave por el cual el Señor no ha venido, por ejemplo, hubo un concilio en Jerusalén donde estuvo los apóstoles al principio de la iglesia, y en ese concilio se levantó Jacobo, Santiago, el hermano medio del Señor, y él dijo lo siguiente: Simón ha contado en el capítulo 15 de los Hechos como Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volverá y reedificará el tabernáculo de David que está caído, y reparará su ruina y la volverá a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado su nombre, dice el Señor. Entonces el propósito de Dios es que los gentiles sean salvos. Pero la palabra de Dios establece que cuando llegue la plenitud de los gentiles. ¿Qué es la plenitud de los gentiles? La plenitud de los gentiles es el tiempo cuando la iglesia haya llegado a su tope, cuando Dios considere que su obra ya llegó y que los gentiles han alcanzado el evangelio y se ha predicado
el evangelio en todo el mundo y en todas las naciones. Y se le ha dado poder a los gentiles hasta el momento que gobierne, y llega el momento cuando llegue toda esa grandeza, entonces va a comenzar la restauración también de Israel. Ahora, para concluir y concluyendo, ¿qué tiempo durará la tribulación? Bueno, el profeta Daniel mismo lo establece y dice en el verso 27, y por la otra semana confirmará el pacto a muchos, y a la mitad de la semana cesará el sacrificio y la ofrenda. En otras palabras, que son 7 años, pero hay 3 años y medio cuando se va a cesar la ofrenda y todo, y va a venir la consumación. Daniel es bien clara, hablando de que es 7 años. Daniel mismo en el capítulo 7, verso 26 dice, y habrá, refiriéndose al hombre de perdición, al anticristo, hablará palabras contra el Altísimo y contra los santos del Altísimo, y empezará a cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano por tiempo, tiempos y medio tiempo. En el término en hebreo es tiempo, refiriéndose a un año. Tiempos, 2 años, o sea, 3 años. Y medio tiempo, y la mitad, 3 años y medio. Entonces, Daniel habla de 3 años y medio. Apocalipsis, capítulo 12, versos 6 y 7 dice, y la mujer huyó al desierto donde tiene Dios un lugar preparado para ellos. Eso es la gran persecución en el tiempo de la tribulación. Y que estén allá 1260 días. 1260 días, como los judíos lo que usan es el calendario lunar, que es solamente de 30 días. 1260 días se refiere a 42 meses. 3 años y medio. Apocalipsis habla de 3 años y medio. Apocalipsis 13:5 lo menciona muy bien y dice que son 42 meses. Dice, también se le dio al dragón para que hablara grandes cosas y blasfemia contra Dios, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. O sea que es tan importante poder unir las diferentes escrituras, porque cuando uno lee aislado, uno no puede ver que hay confirmación. Hay confirmación en los profetas, en Apocalipsis, del mismo tiempo. Es bien impresionante. Y es impresionante como Daniel habla de tiempo, tiempos y medio tiempo. Como luego establece y dice, en la semana, a la mitad de la semana, se rompe el pacto. O sea, 3 años y medio. Y en la otra mitad viene el desolador. Y luego en el Nuevo Testamento encontramos nosotros a que la persecución dice contra Israel, Dios lo preparó un lugar que van a estar huyendo por 1260 días, que viene siendo también 3 años y medio. Y la palabra en Apocalipsis 13:5 habla de 42 meses. Ahora, para ir concluyendo, ¿cuándo comienza la tribulación? ¿Y va a estar la iglesia aquí para la tribulación? Esto está. Como la palabra de Dios enseña en 2 de Tesalonicenses capítulo 2. Y dice, nadie os engañe, el versículo 3. De ninguna manera, porque no vendrá el anticristo sin que antes venga la apostasía. O sea, que no vendrá, la venida del Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Y el verso 4 dice, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios, que es lo que hablaba Daniel también, y hablaba Apocalipsis,
haciéndose pasar por Dios. Y entonces dice, verso 6, y ahora ustedes saben qué es lo que lo detiene para que se manifieste. Porque ya está en acción, o sea, ya está en este momento en acción el misterio de la iniquidad, solo que al presente hay quien lo detiene hasta que a su vez se ha quitado. Entonces, cuando lo que lo detiene se ha quitado, se mostrará a aquel hombre de pecado que el Señor destruirá con el poder de su rostro. Dice, inicuo cuyo avenimiento es por poder de Satanás, con gran poder y señales. En otras palabras, que el anticristo, tan pronto la iglesia se levante, ya comienza el proceso de las 70 semanas. Pero hay algo muy importante. ¿Pasará la iglesia por la gran tribulación? Claro que no. Porque si la tribulación comienza cuando la iglesia se levanta, pues la iglesia no va a ser parte de ese mover de tribulación. Ahora, ¿pero qué otra escritura podemos nosotros sacar para esto? Mire, Tesalonicense dice, en primera de Tesalonicense, en el capítulo 5, el versículo 9, nos dice a nosotros, porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros vemos esto de la gran tribulación, explica la diferencia entre el espíritu de anticristo y la persona o el sistema del anticristo. El espíritu del anticristo, como leímos nosotros, es un espíritu que se opone a todo lo que se llame Dios. Ese espíritu. ¿Está operando ese espíritu ahora? Claro, operaba en el tiempo de Juan. Juan, cuando escribe en primera de Juan capítulo 3, decía, porque ya el anticristo está en medio de nosotros y han aparecido muchos anticristos. Y él dice, todo aquel que niega que Jesucristo ha venido en carne, tal tiene el espíritu del anticristo. O sea, el anticristo, nosotros no tenemos que verlo simplemente como una persona, tenemos que verlo como un movimiento espiritual que luego va a reencarnar en una persona que va a venir con el poder satánico. Pero el espíritu del anticristo, hoy en día lo que más hay es la manifestación que no creen en Jesucristo, no creen en Dios, no creen en juicio, no creen en eternidad, no creen en el cielo, no creen en nada absolutamente. Ya ese espíritu está en medio. Entonces, pero ¿quién es que demuestra lo contrario? La iglesia. Pero tan pronto la iglesia sea levantada, la iglesia comenzará el espíritu del anticristo a moverse libremente. Y una cosa muy importante, ¿por qué la iglesia no va a pasar por la tribulación? Primero, porque el Señor nos va a levantar. Segundo, porque dice que el Señor nos llamó a nosotros y nos salvó de la ira venidera. Eso es cierto. Y que el Señor en la cruz del Calvario, pastora, llevó el juicio que sobre mí venía. Amén. Y sabe lo que dice Romano 1:18, porque la ira de Dios se revela del cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen la justicia, que detienen con injusticia la verdad. Y la iglesia no es esto. O sea, Dios no va a venir con el propósito de traer tribulación sobre la iglesia, porque el plan, ya nosotros como iglesia, Dios nos salvó del juicio y nos ha puesto contra, y nosotros luchamos contra los poderes del diablo, contra el poder de Satanás. Entonces, si la tribulación va a venir, la tribulación es para ablandar al mundo. Es como pasó en Egipto. El pueblo estaba esclavo. Las plagas no eran para los judíos. Dios, sí. No eran para los judíos, era para Faraón y para su pueblo, con el propósito de liberar a sus hijos. Y si Dios nos liberó, si la palabra de Dios dice que Dios nos liberó a nosotros, nosotros no vamos a pasar por la gran tribulación. Pero Romanos 5, y con esa porción yo termino, dice, justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo,
porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, dice el verso 3 del capítulo 5, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba es esperanza. Entonces nosotros sabemos, dice el verso 6, porque Cristo cuando aún éramos débiles a su tiempo murió por los impíos. Entonces, si el Señor murió por nosotros, nos da seguridad de que nosotros no pasaremos por la gran tribulación. Alguien pregunta aquí que si hay una oportunidad para aquellos que se quedan atrás, que no se vayan con el Señor en el rapto. Bueno, nosotros mencionamos anteriormente qué iba a pasar con aquellos que se quedaran. Bueno, aquellos que se queden aquí y no estén en el rapto van a pasar entonces por el sistema del anticristo. Y en el sistema del anticristo la gente se salvará, pero se va a salvar a costa de su vida. Porque es lo que dice el Señor Jesucristo, que en otras palabras, cuando lleguen los momentos de tribulación, dice el Señor, si esos días no fueran acortados, ninguna carne se va a salvar. Entonces va a haber oportunidad, en realidad, para que la gente se salve, pero va a ser a costa de su vida. Dios va, además, habla Apocalipsis, que Dios va a levantar 144,000 entre los judíos que se van a convertir en misioneros para todas las naciones. Y la Biblia menciona cantidad de almas que van a estar salvadas. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 6, versos 9 y 10. Cuando abrió el quinto sello en Apocalipsis, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio. O sea, en el sello dice, cuando yo abrí el sexto sello, cuando el Señor lo abrió, vio las almas de aquellos que habían sido muertos por causa del testimonio de Jesucristo y clamaban a gran voz diciendo, ¿hasta cuándo, Señor Santo, va a vengarnos de aquellos que nos mataron? En otras palabras, va a haber salvación, pero va a ser a costa de la vida. Por eso es que después, en el sistema antes del milenio, que nosotros vamos a hablar de la marca, de todo eso que tiene que ver, entonces va a haber oportunidad para la gente querer salvarse. Porque aunque el Señor se lleva a la iglesia, pero va a dejar a gente que van a estar testificando aquí. Y podría ser que aquellos que hoy son simplemente profesantes se conviertan en evangelistas en ese entonces. Algo interesante, cuando uno piensa en un gobierno mundial, viendo uno que los de aquí de Estados Unidos no se ponen de acuerdo con nada. Si este dice rojo, el otro dice negro. Y uno dice, ¿y cómo será que va a ocurrir de que haya realmente un gobierno mundial? ¿Cómo es que se va a dar esa condición? Bueno, esa condición tiene que ver porque hoy en día las Naciones Unidas están abogando por una unidad. Por eso fueron las Naciones Unidas. Pero además de buscar una unidad, para que esto sea posible va a ser necesario buscar a una persona que pueda establecer ese gobierno. Por eso que el anticristo ha de ser un gobernante. Ha de ser un gobernante que va a querer unir a todas las naciones. Pero una vez que las naciones le den la aprobación, se van a poner de acuerdo en todas las naciones. Es lo que está pasando hoy en día con la pandemia, por ejemplo.
aunque cada uno de la mayoría de los países industrializados están tratando de buscar su propia vacuna, su propio medio para resolver el problema del virus, pero ellos van a llegar a través de la unificación, van a lograrlo. Van a lograr muchas cosas económicas. ¿Por qué tú piensas que va a ser algo como atractivo para las naciones? Porque es que uno ve como eso es bien difícil, que las naciones se pongan de acuerdo y que puedan elegir un hombre mundialmente. Eso es grande. ¿Cómo tú crees que va a ocurrir eso? La Biblia lo que nos señala a nosotros que ese hombre va a venir con el poder de Satanás. Ay, 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 ay. Y va a venir con un espíritu de carisma. Va a venir con un verbo capaz de convencer a todo el mundo. Y esa persona va a unificar a todo el mundo y los recursos se van a poner porque va a ser un falso milenio. O sea, porque una de las cosas que Satanás está haciendo, porque Dios tiene su plan con el mundo, pero Satanás tiene su plan con el mundo. Así mismo. Y lo que Dios está haciendo, queriendo salvar a la gente, Satanás está haciendo también su parte para que la gente se vaya al infierno. Sí. Y entonces Satanás quiere montar un gobierno también que imite a lo que Dios quiere hacer, que sea un gobierno de paz para todo el mundo, de igualdad, que los recursos se puedan manejar, todo eso. Y entonces todos los sistemas que tienen que ver con el medio ambiente, que tienen que ver con la economía, que tiene que ver con los programas de desarrollo, todo eso está instalado en las Naciones Unidas y están instalados en el mundo, pero no pueden llegar a un acuerdo por el problema entre medio de las naciones. Pero cuando llegue el momento de que aparezca un hombre carismático que dice que Satanás le da el poder y la bestia le da el poder, va a ser una persona que va a tener un carisma que va a tratar de convencer a la gente. No hay una persona, me imagino, que venga con la solución. Eso es. ¿Verdad? Y que cada cosa que diga de solución, pero este es el hombre, este es el hombre de nosotros. Tenemos que darle más y más participación hasta que llegue el punto que lo aclamen. Como... Y eso es, y cuando llegue que va a tener una falsa apariencia de justicia, diciendo al pobre que sea menos pobre, que rico sea menos rico, a repartir con igualdad. Con igualdad, no es así, que quiere establecer un gobierno social para todo el mundo, un gobierno comunitario para todo el mundo, y eso va a venir a ser el anticristo, porque eso es lo que viene, lo que la palabra de Dios habla del milenio, que el Señor habla del milenio, que la gente va a vivir en paz, que la gente va a vivir en armonía, que va a haber todo eso. Y eso es lo que el diablo va a querer hacer en el último tiempo, porque el diablo sabe lo que le espera. Sí, wow. La última pregunta, esto está muy bueno. Dice que si nos vamos a conocer en el cielo los unos a los otros. Bueno, el Señor Jesucristo, una de las cosas que le preguntaron en una ocasión al Señor Jesucristo, un grupo que no creía en la resurrección. Y le dijo, Señor, yo quiero que me resuelva este problema. De acuerdo a la ley judía, si una persona se casaba y no dejaba descendencia, su hermano tenía que casarse con ella. Y hubo una mujer que tuvo a su esposo y su esposo murió, no dejó hijos, y pasaron 7 de sus hermanos y mató a los 7. Y murieron. En la resurrección, ¿de quién va a ser esta mujer? Entonces el Señor le dijo, ustedes ignoran las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento. Es decir, que aquellos que son casados aquí no pueden estar pensando que el día que tengan que resucitar van a encontrar de nuevo a su mujer. Para que Rosita, para que le haga el arrocito. Eso es, para que le haga. No. El Señor dice, más serán como ángeles de Dios. La Biblia no nos dice a nosotros si nos vamos a conocer o no nos vamos a conocer. La Biblia sí nos garantiza a nosotros que vamos a ser transformados y cambiados.
Y puede ser que nos conozcamos. ¿Cómo, de dónde saco yo eso? Yo no tengo una escritura, pero sí tengo una muestra de una escritura. Cuando el Señor subió al monte de la transfiguración y se transfiguró y su rostro cambió, dice que apareció Moisés y Elías. Si pudieron reconocer que era Moisés y ya Moisés había muerto y tenía ya... Hacía mucho que había muerto. Sí. Y Elías, que fue arrebatado, y pudieron reconocerlo. Eso indica que después de la vida, de la resurrección, es posible que nos reconozcamos. Aunque no vamos a tener la relación que teníamos antes, pero es posible. Pero una cosa maravillosa en esa resurrección, es que apareció Moisés y Elías. Moisés representando a los que mueren en Cristo y Elías de los que se van a levantar sin ver la muerte. Entonces nosotros nos vamos a reunir en Cristo, los vivos y los muertos. Pero en cuanto a que nos vayamos a conocer, es posible. Yo le digo, es posible porque en esa ocasión, y es posible también porque cuando el Señor murió, recuerdo ahora, pastora, que la Biblia dice que los sepulcros se abrieron, ¿de acuerdo? Y muchos de los santos fueron y se presentaron a su familia y se presentaron a sus amigos. No aparece mucho diciendo si los reconocieron o no, pero se levantaron de los sepulcros y se presentaron a los suyos. Es posible que haya un conocimiento sobre esto. Es posible. Bueno, y no está en la palabra, pero también uno ha oído, ¿verdad?, de testimonio de personas que están en el umbral de la muerte, que han visto y han reconocido a familiares, también personas que han tenido experiencia de que en medio, ¿verdad?, de la muerte han estado en un lugar y han venido y han dicho que vieron personas que ellos conocían, o sea que no sabemos, pero lo importante es que no nos quedemos. Claro, sí. Y que no vayamos en el vuelo, en el primer vuelo, porque el segundo está medio difícil, porque si ahora no nos logramos montar en el avión, yo sí dudo que nos montemos en el segundo. Y como habló el Señor al principio, la hora viene cuando los muertos van a oír la voz de Dios y los que la oigan van a salir a resurrección de vida y los que no a resurrección de condenación. Y Daniel habla que va a haber la resurrección para la vida eterna y para la condenación eterna. Pero hablando sobre el asunto, si vamos a conocer, a pesar que hay personas que han dicho que Dios lo llevó a una nueva visión en el cielo, pero hay que ver que fuimos nosotros como vivos, que fuimos allá y que vimos eso. Pero nosotros no aparece que lo que vimos allá, ninguno nos reconoció a nosotros. O sea, no hay ese sentido, aunque Dios dijo que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. De vivos, amén. Había un corito que decía, yo no me quedo. Me voy con él. Me voy para el cielo, yo me levantaré en la primera resurrección. Eso es importante. Y yo me quiero levantar en la primera resurrección. La primera. Y yo espero que cada uno de ustedes se levante, ¿verdad? Lo que hayan pasado, pero el punto es, sea que estemos vivos o que hayamos muerto, que cuando oigamos la voz de la trompeta, podamos levantarnos con el Señor. Bueno, la semana que viene, entonces, háblanos un poquito de lo que tú quieres seguir hablando de la tribulación. Sí, yo quiero aprovechar a hablar en cuanto a la tribulación se refiere, la maldad que va a suceder durante el periodo de esa segunda parte de tribulación, porque el Señor habla de la gran tribulación. O sea, yo entiendo que hay tribulación, pero el Señor cuando habla de la gran tribulación está hablando de los últimos 3 años y medio, donde van a aparecer todos los sellos que se van a abrir y van a aparecer todas las plagas que van a venir para derribar los poderes que el anticristo va a establecer.
aquí en la tierra. Y entonces va a haber muerte y va a haber muchos muertos. Y luego antes del milenio sabemos nosotros que va a haber otra resurrección para vida. Para vida. Que es la resurrección de aquellos que mueren en la tribulación y que han de ser resucitados para entrar al milenio. Eso es lo que dice, ¿quiénes son estos que vienen vestidos de blanco? Sí, vienen de la gran tribulación. De la gran tribulación. No se lo puede perder. El próximo miércoles vamos a oír lo que quiere decir el apóstol. Aquí hay otra pregunta, que por qué es difícil a la gente escuchar ahora. Bueno, porque estamos en el tiempo de Noé. Y en el tiempo de Noé es en el tiempo donde hay distracción, la gente come, bebe, la gente en realidad lo único que está pensando es en lo que ve, no está pensando en lo que no se ve. Y la fe es algo que no se ve. Y entonces la gente en realidad no quiere aceptar porque como que lo ve que es muy fácil. Y además de eso, no están dispuestos a pagar el precio, porque el Señor dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Cuando el Señor nos invita a que llevemos nuestra cruz, no es la cruz ajena, ni la cruz del Señor, no es que el Señor quiere que tú vengas con tus cargas, con tus problemas, pero tú la traes y tú traes tu carga y el Señor se encarga. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, que yo los voy a hacer descansar. Porque la gente no cree, porque la gente cada día que ve la maldad que está sucediendo, su corazón se endurece. Y hay otros también, que tengo que decirlo, que por el mal testimonio de muchos cristianos y de muchos de nosotros como ministros, no quieren venir a la fe porque dicen, yo no quiero ser como tal persona o esto o lo demás. Y también muchos no creen porque nosotros somos tropezaderos para que no entren en el reino de Dios. Y hay otros también que abusan de la gracia de Dios. Eso es. Que se acostumbran a pecar y por un momentito se sienten medio culpables, pero vuelven y están confiando en que el Señor lo va a seguir perdonando y que el Señor va a tener pena de ellos y que ellos no van a pasar por la tribulación porque Dios los ama demasiado. Y hay que tener un balance. Dios es amor, pero también dicen otra porción de que también el Señor es fuego consumidor. O sea que estos juicios no son para los hijos de Dios. El que está en Cristo dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús y que hemos pasado de muerte a vida, de las tinieblas a la luz admirable de Dios. O sea que el que sigue a Dios y le ama no tiene que vivir en temor, pero sí sabiendo de que va a venir un día en que el Señor va a regresar y vamos a estar con Él para siempre. Y ese es el anhelo que debe de tener cada creyente. Amén. Así que gracias. Y todo aquel que tiene esta esperanza, como dice Juan, se purifica a sí mismo como es puro. Como él es puro. Y eso no indica que tú no vas a pecar, no vas a cometer un pecado, pero indica que tú no te vas a conformar con ese pecado porque tú eres hijo de Dios y el Espíritu Santo te va a convencer. Y el hijo de Dios, cuando peca, no se siente contento. Así es. Se siente triste. El Espíritu Santo que está dentro de él o de ella le dice, ¿verdad? Tú eres hijo de Dios, tú no perteneces ahí, y se levanta. Así es que, iglesia, en esta noche te bendecimos. Amigos que se han conectado también por Grace NYC TV, también que el Señor los siga bendiciendo. Vamos a fortalecernos con estas palabras. Sepan que por más mal que veamos las cosas, todavía esto no es nada de lo que viene, pero hay esperanza para los hijos de Dios y hay un galardón y una promesa para los hijos de Dios. Amén. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias. Padre, gracias porque tu palabra es sí y amén. Amén. Gracias, Señor, porque tú eres el fiel y verdadero. Señor, lo que tú dices, tú lo cumples, Señor.
y hemos visto, Señor, la constancia tuya. Padre, cómo tú haces cumplir tu palabra, Señor, y no importa la cantidad de años que pase entre una promesa y su cumplimiento, Señor, tu palabra no cae, oh Señor, porque tú eres Dios. Oh Señor, y te damos gracias, Padre, porque tenemos esperanza. Padre, y pedimos en esta hora, Señor, que si hay alguno que no está seguro, Señor, de su salvación, Padre, que pueda afirmarse en esta noche y que pueda decir en su corazón, Señor, yo quiero seguirte. Padre, que te entreguen su corazón completamente. Padre, que hagan ese acto, Señor, de rendir su vida y su voluntad a ti completamente y empezar a vivir para ti. Señor, para disfrutar de tus promesas, pero también, Señor, de el poder que tú tienes para tus hijos y la victoria que tienen tus hijos, Señor. Oh Padre, yo te pido que tú, oh Señor, nos inquietes cada día a hablar tu palabra, salva a nuestras familias, a nuestros amigos, Señor, Padre, para que ellos también, oh Señor, puedan participar de la vida tuya. Bendecimos cada persona en esta línea en esta noche y gracias por nuestro apóstol una vez más, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Que el Señor los bendiga a todos. Los amamos. Los amamos a todos. Que el Señor los bendiga. Bendiciones a todos. Buenas noches.